una clase que es la guía, la unidad número 15, que sería primer principio de la termodinámica. Así que estas 2 semanas vamos a dar el primer principio de la termodinámica para sistemas abiertos y cerrados. Para lo que, bueno, les pido que cualquier duda, cualquier consulta al respecto, me la digan directamente a mí. Todos tienen mi correo. En relación al parcial, mañana consideramos que estaríamos dándole los últimos retoques. Nos quedan algunos que corregir todavía, pero ya para esta semana van a tener ustedes los resultados, ¿sí? Estamos viendo cómo hacer la devolución, ¿sí? Aquel que quiera, ¿no? Aquel que quiera. Y en esto también veíamos con el ingeniero Duarte cómo hacer para también mantener o tratar de no romper las burbujas y el aislamiento y la mar en coche. Así que nos parecía en principio, estábamos viendo quién necesitaba tener una evolución. Veíamos al principio la necesidad de hacer la devolución sobre las prácticas, ya que la teoría es la teoría, está todo. O sea, vieron que la teoría, si no estudiaste mínimamente, o sea, nos parecía sí que sería más necesario dar las devoluciones sobre alguna duda práctica que ustedes considerarían luego de recibir la nota, ¿no? Si ustedes tienen dudas sobre algún tema de teoría que se tomó y no entendieron, de más está decirle que buscaríamos la forma, ¿no? de hacérselo también, evacuar la duda, ¿no? Es decir, que en esta semana nosotros le vamos a estar dando los resultados y en función de ahí, si ustedes dicen, no, ya entendí, o si necesitan algún tipo de explicación, por supuesto que buscaremos la forma de organizarnos para que, bueno, para poder darle la respuesta, ¿sí? Así que, bueno, ¿alguna duda respecto a eso? No, no, profe. Bien, bien. Consideramos que hay muchos que ya saben dónde se equivocaron, vieron que los problemas estaban prácticamente explicados en teoría, o sea, consideramos nosotros, lo que a lo mejor ustedes me dicen, no, por eso también veíamos eso, ¿no? El que tenga bien y que tampoco se mueva, sobre todo por el desplazamiento y para no perder esto que hemos conseguido de poder por lo menos evaluar presencialmente, quisiéramos tenerlo en todas las cátedras, pero también en toda esta cátedra que fue la primera que nosotros por lo menos pudimos instrumentar. Así que buscaremos la forma de darle la devolución, bueno, luego después de que reciban las notas, ¿no? Bien, cualquier duda, cualquier sugerencia que tengan, también háganlo saber. Mándenme a mí, estas 2 semanas voy a estar yo en la cátedra. Cualquier sugerencia que tengan, lo vamos a analizar y lo vamos a tratar de instrumentar. O sea, lo que queremos es que salga lo mejor. Así que bueno, como les decía, hoy vamos a arrancar con esta parte de la física, ¿sí? Que habla del primer principio de la termodinámica, ¿no? Yo les pido que me avisen, por favor, si pueden ver lo que está en pantalla, ¿no? Que es el frente de la facultad. Sí, sí, Si se ven ve. el PowerPoint. Sí, Bien. profesor. Bueno,
yo sé que en química han trabajado un poco al respecto y también les quisiera pedir que repasen sobre todo algunos conceptos de gases, ¿no? De gases ideales, ¿sí? Y de procesos, que algo vamos a ver nosotros, pero más que nada aplicado a la termodinámica es lo que nosotros vamos a ver, pero por ahí no nos vamos en lo que son gases, gases ideales, que son incumbencias bueno, de química, ¿no? Y que consideramos bueno, que lo debes saber, ¿no? Sobre todo de transformación, exponentes adiabáticos y demás. Así que también me gustaría que vayas anotando y viendo qué es lo que vas precisando al respecto, ¿no? Como siempre digo, está bueno no solamente ser un observador del power, sino ser participar en cuanto a tomar apuntes, ¿no? A tomar apuntes. Entonces, arrancamos con esta introducción, ¿no? Surge básicamente el estudio del primer principio de la termodinámica y el estudio de la termodinámica en sí, como tal, en el siglo XVIII, ¿no? En el 1800, ¿sí? Un físico alemán, von Helmholtz, mostró con claridad que había una relación muy directa entre lo que era conservación de la materia y conservación de la energía, ¿sí? Conservación de la energía. Anterior a esto había escritos y se trabajaba mucho sobre, por ejemplo, se consideraba que el calor, ¿sí? Era un fluido y no una forma de energía, ¿no? Tal es así que en escritos antiguos y en libros de termodinámica van a encontrar bastante información al respecto, donde al calor se le decía calórico, ¿sí? Que era un fluido, ¿no? Que se consideraba que fluía y que era un fluido. Y Helmholtz, el alemán, von Helmholtz, viene a decir con toda certeza que entre otros, ¿sí? Entre otros, después vamos a ver que un francés, Clapeyron, también lo sostiene, que el calor es una forma de energía, ¿sí? El calor es una forma de energía. El primer principio de la termodinámica, ¿sí? Que se lo tiene que postular allá por este siglo, por el siglo XVIII, ¿sí? Fue el primero que se enunció desde la termodinámica. Por eso se le llamó a la primera, se le llamó al primer principio o primera ley de la termodinámica, ¿sí? Y se lo podría enunciar en principio diciendo que la energía se puede convertir en una o en otra forma, pero no se puede ni destruir ni crear. No sé si te suena esa definición, ¿no? No sé si te suena esa definición, ¿no? Entonces, el primer principio de la termodinámica, o la primera ley de la termodinámica, como te decía, es la primera que se enuncia, y se la debe enunciar allá por el siglo XVIII. Esta ley, ¿sí? Está muy emparentada y relacionada con la ley de conservación de la materia y la que surge, la ley de la conservación de la energía. La ley de la conservación de la energía. Como te decía anteriormente, el primer principio es lo primero que se enuncia desde la termodinámica. Posterior a este primer principio, ¿sí? Se vio la necesidad de hacer uno previo, que nosotros ya lo vimos en el primer cuatrimestre, que era el principio que me relacionaba la relación entre los estados de equilibrios térmicos de los sistemas. Para poder trabajar sobre estados de equilibrios de sistemas térmicos, se hubo la necesidad de enunciar otro principio. ¿Pero qué pasó? Ya estaba enunciado y divulgado el primer principio de la termodinámica. Entonces, de ahí surge el principio cero. El principio cero fue el segundo principio que se enunció, pero es el primero en importancia, porque el primero, digamos, es el fundacional, ¿sí? Sobre el cual se trabajan los sistemas térmicos en equilibrio. Están siempre vibrando, podríamos decir, ya que tenemos idea de temperatura, ¿sí? Al mismo grado de agitación. Es decir, que el primer principio de la termodinámica es el primero que se enunció, y el principio cero, si bien cronológicamente fue posterior, pero tiene
una significancia previa. Por eso se llama principio cero, ¿no? Así, de ahí un poco es anecdótico el sistema, el argumento de lo que estoy diciendo. Lo que vamos a ver nosotros ahora, ¿sí?, es retomar un poco lo que veíamos cuando veíamos procesos y cuando veíamos calorimetría, perdón, ¿sí? Y vamos a ver que este primer principio de la termodinámica lo vamos a ver en estos 15 días aplicados a sistemas abiertos y a sistemas cerrados. Abiertos y a sistemas cerrados. Si ustedes recuerdan lo que estuvimos viendo en clases anteriores de calorimetría, veíamos que un sistema abierto era un sistema que intercambiaba sustancia, ¿sí?, material, materia con el medio exterior, sistema abierto, ¿no? Un sistema cerrado era cerrado porque sus paredes eran cerradas y no cambiaba, no intercambiaba sustancia o materia con el medio exterior. Lo que sí podía hacer era cambiar energía. Lo que sí podía hacer era cambiar energía. Y puede hacer es cambiar energía. Bueno, nosotros hoy más o menos vamos a hacer esto, ya te voy adelantando. Vamos a hacer una introducción a lo que es termodinámica y el primer principio para sistemas cerrados, y ver algunos procesos. Y tengo la intención de llegar hasta un proceso que es un poco, tal vez que requiere de mayor atención, sobre todo estar más despejado en cuanto a quien les habla y también a ustedes, y lo vamos a cerrar con la práctica completa el jueves, ¿sí? O sea que hoy esta semana cerraríamos procesos cerrados. Semana que viene, sistema con procesos abiertos. Sistemas abiertos. Bien, nosotros decíamos, ¿sí?, que un sistema cerrado es necesario ver, digamos, una forma de transferencia de energía. El trabajo, ¿sí?, es equivalente a la energía. ¿Se acuerdan cuando veíamos en Física 1 y decíamos que el trabajo era el producido de la energía, ¿no? Es por eso que, desde el punto de vista termodinámico, te voy a explicar a qué hacemos referencia cuando hablamos de trabajo mecánico. Como te adelantaba, el físico Clapeyron, ¿sí?, realizó también en el siglo XVIII, este siglo se trabajó mucho sobre esta forma, sobre esta parte de la física, ¿sí? Él decía, ¿sí?, que en un sistema, ¿sí?, en un sistema cerrado, ¿sí?, con la variación del parámetro presión y volumen, se podía obtener trabajo mecánico, ¿sí? Intenté hacer esta simulación para ver si comprendíamos, ¿no? Si nosotros tenemos, por ejemplo, un sistema cerrado, ¿sí? Un sistema cerrado era un sistema donde básicamente tenemos, por ejemplo, la posibilidad interna, ¿sí?, de tener un gas a una determinada presión, ocupando un determinado volumen, y luego de la interacción de energía de alguna manera entre nosotros, calor, pero olvídate, todavía no te preocupes por eso, ante la interacción de la energía, de alguna forma de energía, ¿sí?, supongamos que evoluciona, decimos en termodinámica, este sistema, hasta que sucede lo siguiente. Es decir, que fíjate, aumenta el volumen, o varía, podríamos decir, podría venir para abajo también, ¿sí?, varía el volumen, ¿sí?, como consecuencia de, a lo mejor, sostener constante o el aumento de presión interior. Fíjate, ¿cómo yo puedo relacionar esto con el trabajo? Bueno, Clapeyron hizo lo siguiente, ¿sí? Vamos a ver que el volumen final, en este caso, es mayor que el inicial. Entonces, acá vamos a decir que el trabajo es entregado desde el sistema al medio exterior, ¿sí? Si el volumen final es mayor, como en el caso de esta simulación, vamos a decir que el trabajo es entregado, ¿no? De lo contrario, si la tapa se hundía en lugar de agrandarse, el trabajo iba a ser negativo, ¿no? El trabajo iba a ser negativo. ¿Cómo yo puedo visualizar el trabajo en esta simple simulación, ¿no? Bueno, fíjense, siempre que trabaje en termodinámica, y yo te recomiendo esto, pensá que dentro del sistema va a haber un gas. Puede haber un líquido, sí. Puede haber un sólido, sí. Tu cuerpo es un sistema térmico, ¿sí?
Puede haber intercambios, siempre que haya intercambios de energía, ¿sí? Va a haber estudios y procesos termodinámicos. Pero nosotros, ¿sí? En esta iniciación de la termodinámica, vamos a trabajar considerando siempre que adentro del sistema la sustancia con la que nosotros trabajemos van a ser gases, ¿sí? Van a ser gases. Por eso es que te recomendaba al principio que repases un poco eso, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice este señor Clapeyron? Clapeyron dice lo siguiente, fíjate. Si yo tengo, por ejemplo, ¿sí? Al principio voy a tener acá un volumen que va a estar dado de la siguiente manera. Esto es un cilindro, ¿no? Por una tapa que va a ser la superficie transversal, la pusimos S, y el barrido, en este caso, la altura, en este caso L0. Vale decir que el volumen inicial va a ser superficie por longitud, es la superficie, el volumen de un cilindro, ¿no? Superficie por longitud, ¿sí? Es decir, que este va a ser el S por el L0, va a ser mi volumen 0. Luego de la evolución, imagínate en este caso, ya Vallejo anda jodiendo con los diferenciales, a Duarte también le gusta, vamos a pensar que evoluciona un diferencial de L, entonces acá yo voy a pensar, vieron que se fue desde el L0 hasta el L final, ¿sí? Voy a pensar que hubo una variación de volumen, es decir, un aumento de volumen. Como consecuencia, ¿qué sucedió acá? Entregó una fuerza a una presión. Clapeyron hace este análisis, fíjense, dice que la diferencial de W, nosotros a la letra W la vamos a trabajar como el trabajo entregado por el sistema. Este va a ser un sistema elástico, ¿no? Que lo veíamos ya en las clases anteriores. Un sistema elástico es un sistema de volumen variable. El trabajo entregado por el sistema elástico, un trabajo en este caso diferencial, va a ser igual a la fuerza por el diferencial de L. La fuerza, ¿sí? Acordate que trabajo mecánico era fuerza por distancia, ¿te acordás? Entonces, el trabajo, el diferencial de trabajo sería, va a ser igual al producto de la fuerza por el diferencial de L. A esa expresión le llamamos expresión 1, ¿no? Nosotros vamos a ver también, ¿sí? Como te decía, que la fuerza es lo que resulta de la descomposición de la presión, porque la presión interna, ¿a qué va a ser igual? A la fuerza sobre la superficie. Definición básica de presión. Presión, decíamos que es el cociente entre la fuerza y la superficie. Bueno, si yo entonces despejo fuerza de esa expresión, de la expresión de presión, fuerza sobre superficie, me va a quedar que la fuerza es el producto de la presión por la superficie. Entonces, si yo reemplazo la fuerza en el trabajo inicial, diferencial inicial de la ecuación 1, me va a quedar P por S diferencial de L. Bueno, fíjense que la presión, yo la puedo sacar acá, va a ser igual al producto de S por diferencial de L. ES sería la superficie lateral, transversal, perdón, y el diferencial de L sería esta altura. Es decir, que lo que tengo es un diferencial de volumen, porque es tapa por desplazamiento, superficie transversal por desplazamiento. Es decir, que no es otra cosa que el diferencial de volumen. Si yo reemplazo esto acá, me va a quedar que el diferencial de trabajo, en este caso, trabajo que evoluciona un sistema elástico, ¿sí? Esto se conoce con el nombre del sistema de émbolo-pistón, ¿sí? Es el producto de la presión por el diferencial del volumen. Fíjate que tengo todo, ahora tengo parámetros que tienen que ver con magnitudes químicas, presión, volumen, temperatura, etc. Esa ecuación 2, ¿sí? Yo la puedo integrar. La puedo integrar entre dos estados, iniciales y finales, ¿sí? Y me va a quedar, por ejemplo, representada en un diagrama B, presión en función del volumen, ¿sí? Para un diferencial de B, si yo paso de un estado 1 a un estado 2, ¿sí? La integral interna va a ser el trabajo total, en este caso de expansión, por eso se llama WE, ¿no? O lo llamamos WE. Bien, dicho eso,
integrando entre estos dos estados, ¿sí? Me va a quedar de Clapeyron, y me va a quedar Profe, el... Sí, ¿puede volver 2 segundos a la diapositiva anterior, por favor? dime. Ahí está, gracias, profe. No, por favor. Bien. Bueno, decíamos que si integramos esto, nos queda esta expresión, ¿no? Nos queda la ecuación de Clapeyron, que sería esto, ¿sí? Y me quedaría que justamente el trabajo, acá queda demostrado que es así, pero el trabajo va a ser igual al... Si esto fuese presión, ahora vamos a ver, ¿no? Los distintos tipos de procesos, ¿sí? Sería el producto de la presión por la variación de volumen. El producto de la presión por la variación de volumen. Como vemos, el producto de las unidades va a ser el producto de las unidades de volumen por las unidades de presión, ¿sí? Por ejemplo, acá yo tendría, si yo tengo que ver, por ejemplo, para el sistema internacional, la variación de volumen, ¿sí? La presión estaría en pascales y el volumen estaría en metros cúbicos. Esto está mal, ¿no? Debe corregir. Entonces, pascales, acordate a qué era, Newton sobre metros cuadrados, ¿no? Y esto va a ser igual a metros cúbicos, mirá cómo me la mandé. Esto habría que corregir, me va a quedar Joule, Newton por metro me va a quedar Joule. O sea que en el sistema internacional me queda el producto de una presión por el volumen, me queda una unidad de energía. Está bien que así sea, ¿no? Bien, vamos a ver entonces el primer principio para este sistema. Entonces me va a quedar que si yo le entrego al sistema de paredes móviles, como te presentaba recién, le entrego calor, ese calor, ¿sí?, se va a convertir gran parte en trabajo. ¿Sí? Ese calor se va a convertir gran parte en trabajo. Como decíamos recién, si tenemos un sistema elástico al que se le entrega calor, vemos que lo que sucede, ¿sí?, que no toda la energía que yo le entrego, no todo el calor que yo le entrego se convierte en trabajo, ¿sí?, sino que hay algo, ¿sí?, que no se convierte en trabajo. Y ¿sí?, esta expresión donde no es una igualdad, fíjate, ¿sí?, esta expresión donde se dice que el calor que se entrega, parte del mismo se convierte en trabajo, P por diferencial de B, pero parte no. Parte no. Entonces, si nosotros sabemos, ¿sí?, que parte de ese calor no se convierte en trabajo, ¿sí?, esa energía, como es un sistema cerrado, esa energía a algún lado va a parar, ¿sí? Ese lugar donde va a parar es dentro de la propia sustancia, ¿sí? Me tentaba decirte dentro del propio gas, porque puede ser cualquier sustancia, pero como te decía en termodinámica, en esta cátedra vamos a trabajar sistemas con gases, ¿sí? Esa interacción que se da dentro de la propia sustancia recibe el nombre, o le dieron el nombre, de energía interna del gas, ¿sí? Y fíjense cómo la consideraron y la hicieron, ¿sí? Yo creo que no he preparado esta explicación para decirte lo que te voy a decir. En el pizarrón te lo haría, pero a ver. Es muy interesante lo siguiente, perdón. Voy a volver atrás un segundo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un sistema como el que está indicado acá, ¿sí?, y yo le entrego calor, ¿sí?, yo le entrego calor, pero a esta tapa la sueldo o la pego, ¿sí?, no voy a tener una variación de volumen, no voy a poder tener una variación de trabajo, no voy a tener un trabajo entregado. Y voy a verificar que si no estaría soldada, esto sí sucedería, ¿sí? Al no tener esa variación de trabajo, de volumen, me evidencia un trabajo, entonces se hicieron la pregunta, ¿dónde va a parar esa energía? Si yo no le permití que este sistema sea de paredes variables.
Bueno, toda la energía quedó almacenada dentro del gas. Con ese criterio pudieron comprobar y ver, ¿sí?, que esta expresión era cierta, la de la desigualdad, ¿sí?, y que parte de la energía quedaba almacenada dentro del gas, ¿sí?, y a esta forma de la energía le dieron el nombre de energía interna, ¿sí? Esa energía interna se la conoce, ¿sí?, y se la representa con una letra U. Nosotros la vamos a representar con la letra U. En alguna bibliografía también se la conoce con la letra I mayúscula, ¿no? Nosotros lo vamos a considerar con la letra U. Y esta forma de energía no sabemos cómo evoluciona dentro del gas, dentro de la sustancia, pero sí sabemos el estado inicial y el estado final de la misma. Vale decir que a la energía interna que nosotros analicemos y veamos, no nos va a interesar qué va pasando mientras sucede la transformación, pero sí va a ser de vital importancia dónde estaba al principio de la transformación y dónde está al final de la transformación, ¿sí? Es decir, que no depende del recorrido, sí depende del punto inicial y del punto final, ¿sí? Eso, lo que sabemos que esta energía, ¿sí?, interna del material está en función directa de la temperatura. Vale decir que si la temperatura permanece constante en procesos isotérmicos, la variación de energía interna, que así la vamos a expresar como delta U, U2 menos U1, ¿sí?, va a ser igual a 0. Esto está bueno que lo anotes, y aunque por ahí estés aprendiendo, o estés entendiendo, o estés desayunándote con el tema, ¿sí?, está bueno que vayas anotando esto, ¿no?, porque puede ser de vital importancia para la práctica cuando te den un proceso isotérmico. Ya te están diciendo que la energía interna, la variación de la energía interna es 0, ¿no? Vale decir que si nosotros deberíamos completar la ecuación del primer principio de la termodinámica, podríamos hacer este análisis, ¿sí? Si nosotros tenemos entonces, por ejemplo, un sistema que al principio el volumen era el encerrado en principio por esta tapa y ante este cilindro, ¿sí?, y al entregarle un diferencial de calor se elevó o surgió una variación de volumen como la que está indicada acá, ¿sí?, nosotros sabemos que parte de esa variación de volumen por la presión es el trabajo entregado, y la otra parte es completada por la variación de energía interna. Esta expresión, la ecuación 4, es la expresión diferencial del primer principio de la termodinámica para sistemas cerrados, ¿sí? Esta expresión, entonces, es la ecuación diferencial general del primer principio de la termodinámica para sistemas cerrados. Ahora vuelvo al principio. Fíjate, ¿sí?, que la energía que yo tenía, por ejemplo, si le entregué calor, o si se dio calor, si perdió calor, digamos, ¿no?, o se convierte en energía interna del gas, dentro del gas, o se convierte en trabajo porque varió el volumen. Y acá podemos ir sacando algunas conclusiones, como por ejemplo, imagínate, ¿sí?, que el sistema es, como yo te decía, soldado acá, es decir, de paredes rígidas. ¿Te acordás que lo definíamos así? Es decir, isocórico. Es decir, que este delta B va a ser 0, es decir, que este término va a ser 0. Donde no haya variación de volumen, el trabajo de expansión, digo expansión, pero puede ser de compresión también, va a ser 0. Vale decir que para un sistema isocórico, todo el calor va a ser transformado, como en el ejemplo cuando te expliqué energía interna, en energía interna, ¿no? Ahora vamos a ir viendo algunos procesos, ¿sí?, donde vamos a definir un poco el primer principio para distintos procesos. Terminando entonces para un sistema macro, es decir, no para un sistema diferencial, sino para un sistema completo, vamos a ver que la ecuación del primer principio de la termodinámica nos va a quedar expresada. Y que el calor total va a ser igual a la variación de la energía interna más el trabajo de expansión. Esto es para sistemas cerrados, ¿eh? Digamos que cuando te toman este tema, vos sabés que tenés que llegar acá. Tenés que llegar acá en principio, ¿no? En principio, este es tu primer escalón, digamos, ¿no? Podés llegar acá, ¿sí? ¿Cómo vamos?
Bien, bien, profe. Bien, profe. Bueno. Yo les repito esto, ¿no? Como el miércoles vamos a ver práctica. A mí siempre se me hace más sencillo desde la práctica volver a la teoría. O sea que, por favor, si no entienden del todo esto, no lo abandonen, ¿sí? Volvamos sobre lo mismo el miércoles, ¿sí? Bien, para animarlos, ¿vio? Bueno, vamos a ver ahora algunos procesos, ¿no? Y repasar esto, ¿no? Vamos a trabajar, nosotros en esta cátedra, vamos a trabajar sobre esta gráfica, miren, presión en función de la temperatura, ¿sí? La presión en función de la temperatura, ¿se acuerdan que era esta? P en función de B, o P, presión en función, I en función de X, ¿no? P en función de B. Entonces, acá vamos a ver los distintos procesos, ¿sí? Los distintos procesos. Nosotros sabemos que un proceso isobárico es a presión constante, es decir, que un proceso que se dé a presión constante lo vamos a graficar como una raya horizontal. No, es mi tercera clase del día, por eso estoy mirando. Bien, entonces, a presión constante vamos a tener una línea horizontal. Por ejemplo, si yo te digo, arranca a esta presión con un volumen B1 a un volumen B2, a presión constante, solamente vas a graficar este trayecto. ¿Cómo es este proceso? Es un proceso isobárico, ¿no? Si yo tengo un proceso isocórico, voy a tener a volumen constante, vale decir que va a estar indicado por cualquier, acá la presión va a aumentar, ¿sí? Pero yo, por ejemplo, soldé la tapa, ¿no? Pegué la tapa, vale decir que el volumen permanece constante en tanto que la presión va creciendo. Este proceso se llama isocórico, ya lo saben. ¿Cómo se representa esto? Este es el isotérmico. El isotérmico es una curva, ¿sí? Asintótica en B, ¿sí? En el eje de las X, ¿sí? Que cuando aumenta la temperatura se aleja del cero del sistema de coordenadas. O sea, esta llaman isoterma, las curvas, ¿no? Esta isoterma representa mayor temperatura que esta isoterma. Esta isoterma representa mayor, y cada vez que me voy más alejando del cero, del sistema de referencia, me representa una temperatura mayor. Por último, ¿sí? Esta la vamos a dejar para el miércoles, la adiabática, el proceso adiabático es un proceso donde se la grafica así, miren, es una curva rara, no rara, pero que tiene esta forma, ¿no? Es más empinada que la isoterma, y en este proceso es un proceso donde no hay intercambio de calor, es un proceso adiabático. Es decir, si no hay intercambio de calor, bien puedo decir que es a calor constante, ¿no? Entonces este proceso se da de esta forma, ¿no? Bien. Vamos a ver el proceso, el primer principio de la termodinámica, ¿sí? En alguno de estos procesos, ¿no? El primer principio de la termodinámica para procesos a presión constante, que decíamos que era un isobárico, ¿no? Un proceso isobárico a presión constante. Vamos a ver que la representación de este proceso, fíjate, va a estar, como veíamos, a presión constante, es decir, por ejemplo, si estaba en un estado 1 y va a un estado 2, como en este caso, ¿no? Entonces la presión es constante, ¿sí? Y quien varía en este caso son los volúmenes. Si yo aplico el primer principio, ¿sí? Si yo hago el desarrollo del primer principio diferencial en este caso, para la situación me va a quedar lo siguiente, ¿no? Voy a integrar acá, ¿sí? Y me va a quedar esta expresión, ¿sí? Donde la P queda fuera, porque queda fuera del signo integral, ¿sí? Y me va a quedar esta ecuación, esta expresión. Donde Q es el calor intercambiado, ¿sí? Entre los estados 1 y 2, delta U es la variación de la energía interna, y W es el trabajo. En este caso, si B2 es mayor que B1, va a ser de expansión. Si la flechita sería para el otro lado, ¿sí? Sería de compresión, pero la P acá es constante, ¿sí? Este es un proceso isobárico que generalmente nosotros lo vamos a tomar como referencia. Si bien es el más sencillo, a mí me parece, ¿no? Bien.
El isocórico, ¿se acuerdan cuál es el isocórico? Si es el proceso isocórico es a volumen constante, ¿sí? Entonces la representación en este caso sería la siguiente, estoy en 1 y voy a parar al 2. Fíjate que en este caso el volumen es constante, entonces en este caso sería, si yo aplico otra vez la expresión diferencial del primer principio, ¿sí? Acá B delta B es 0 porque no hay, ¿sí? O sea, no hay variación, ¿sí? No hay probabilidad de diferenciar, mucho menos de integrar. De manera tal que el segundo sumando se hace 0, ¿sí? Entonces, fíjate que acá me va a quedar P por diferencial de B, esto me va a quedar 0, ¿no? Esta expresión me va a quedar 0. Entonces acá nos va a quedar que el calor es igual a la variación de energía interna, y es lógico, ¿sí? Integrando acá me va a quedar este calor total va a ser igual a U2 menos U1. Pero, ¿sí? Nosotros podemos ver que en gases, y eso te pido que también lo repases, y si no que lo anotes para pedirme que te ayude, ¿sí? Cuando el gas permanece, cuando la cantidad de gas permanece constante, ¿sí? El intercambio de energía, el calor, se lo puede expresar como nosotros lo veíamos trabajando en calorimetría, para elementos, para sistemas, y en este caso sólidos y líquidos, ¿sí? Pero en este caso, ¿sí? Fíjate que vamos a considerar el calor específico a volumen constante. Acordate que en gases ideales, según el proceso, el calor específico, ¿sí? Era a presión constante o a volumen constante. Bueno, en el caso de los isocóricos, que es a volumen constante, yo a este Q lo voy a poder expresar como el producto de la masa total del sistema por el calor específico a volumen constante y por la variación de temperatura. Que acá sí la voy a tener, si bien no está indicada la isoterma. Acá tendré una isoterma y acá tendré otra isoterma. Ahí dice eso. Y en otro orden de cosas, vamos a ver el primer principio termodinámico aplicado a procesos isotérmicos, ¿sí? Para ver a temperatura constante, nosotros vamos a valernos de esta expresión, ¿sí? Como siempre, nosotros decimos que si nosotros aplicamos el primer principio para una transformación isotérmica, por definición y porque lo que sabemos de energía interna, sabemos que la variación de la energía interna va a ser 0 cuando la temperatura es constante. De manera tal que este término es 0, es decir, este término de nuestra igualdad es 0. Si nosotros hacemos esta representación, ¿sí? Si nosotros hacemos esta representación, es interesante lo que podemos lograr. Fíjense que vamos a tener en el estado 1 una presión 1 y un volumen 1, perdón, y en el estado 2 vamos a tener una presión 2 y un volumen 2, todo recostado sobre la misma isoterma, ¿no? Esta temperatura, por ejemplo, que sea, no sé, 290 grados Kelvin, ¿sí? Entonces arranca con la misma temperatura que con lo que termina, ¿sí? Es por eso que la variación de la energía interna es 0, ¿sí? ¿Cómo lo podemos expresar a esto desde el punto de vista de la representación? Va a quedar, fíjate, que el diferencial de Q va a ser igual a P por diferencial de B. Entonces, si nosotros hacemos esto, de la ecuación general de los gases ideales podemos despejar P y reemplazarlo en esta ecuación a la que le asignamos el nombre de ecuación 8, ¿sí? ¿Cuál era la ecuación general de los gases ideales? ¿Se acuerdan? P por B igual a nRT, ¿sí? N, bueno, P era la presión, B el volumen del sistema, la T la temperatura, la N el número de moles, ¿sí? Y R era la constante, en este caso vamos a usar la constante particular de los gases ideales, la constante de los gases ideales, la constante R de los gases ideales. Es necesario que, bueno, repasemos, ¿sí? De dónde sale esta función, que era un poco trabajar sobre las leyes de los gases ideales, ¿sí? De Charles Gay-Lussac, Boyle y Mariotte, ¿se acuerdan? Bueno, de acá nosotros despejamos P y vamos a reemplazar acá. De acá reemplazamos P y vamos a reemplazar en la ecuación 8, como dice lo que acabamos de escribir.
De manera tal que el diferencial de Q me va a quedar igual al producto de N por R por T, B diferencial de B. Bueno, ¿qué nos queda acá por ver? Epa, que fue todo rápido. Vamos antes, ¿no? Si yo integraría esto, ¿qué me va a pasar? Los números de moles están en relación con la sustancia de un sistema cerrado, es decir, que no va a cambiar. Es una constante, sale afuera. La constante R es una constante, sale afuera. T es una constante porque es isoterma, sale afuera. Vale decir que si yo integro acá, me va a quedar la integral de 1 sobre B diferencial de B. Dicho esto, puedo hacer esto acá. ¿Sí? Dicho, integrando esto, decíamos que me va a quedar esta expresión, ¿no? La n era constante, sale afuera, la r es constante, la t es constante. Entre los estados 2 y 1. Vale decir que si yo hago la integral de de 1 sobre x diferencial de x, es lo mismo que haga 1 sobre la diferencial de b, era igual a la diferencia de logaritmos. ¿Se acuerdan? Entre los dos estados. Resolver este integral, ¿no? Resolver este integral. De manera tal que yo puedo hacer esta resolución, ¿sí? Y me va a quedar la resta de los logaritmos, es lo mismo que poner el cociente, ¿sí? De manera tal que acá me va a quedar n por r por t por el logaritmo de b2 sobre b1. De b2 sobre b1. Esta ecuación es la ecuación 9 y es la ecuación que representa al primer principio de la termodinámica para sistemas isotérmicos. Bien, fíjense entonces que el primer principio de la termodinámica para sistemas cerrados, distintos procesos, adopta distintas fórmulas, ¿no? Si te toman este tema, tenés que hacer, a lo mejor te piden para procesos isotérmicos y tenés que hacer solamente esto. Pero todo se desprende del mismo análisis inicial, donde Q era igual a delta U más W. De ahí arranca más o menos todo. ¿Qué es lo que también se puede ver acá? En esta expresión también se puede ver que yo puedo reemplazar acá, en lugar de poner B2, puedo reemplazar por esta expresión, ¿sí? Y en lugar de poner, en realidad, si la T es constante, N y R también lo es, ¿sí? Puedo poner que en lugar de B sub 2 puedo poner P sub 1 y en lugar de B sub 1 puedo poner P sub 2. Es decir, de acá, de esta expresión, la ecuación general de los gases, despejo en cada estado, ¿sí? O B2 para el estado 2 o P sub 2 para el estado 2. ¿Sí? No recuerdo si lo hice para 2. También puede expresarse entonces esta. ¿Se entendió lo que quise decir? En la práctica lo hice. ¿Se entendió? Sí, sí, profe. Sí, profe. Bien, o si no, por la ley de Gay-Lussac, que es cuando T es constante, te va a quedar P1 por B1 igual P2 por B2. De ahí podés sacar entonces, en lugar de B sub 2, pone P sub 1, que es lo mismo, y en lugar de B sub 1, pone P sub 2. Te va a dar lo mismo, te va a dar lo mismo. El valor del logaritmo, este cociente, no sé, se mantiene constante, ¿no? O trabajas con el volumen o trabajas con la presión, como quieras, ¿sí? Bien, ¿cómo estamos? Bien, profe, le hago una consulta. ¿Por qué le agregó el diferencial de Q? ¿Dónde está eso? Diferencial de Q. Eh, Ah, acá. Sí, o sea, Al principio. en el comienzo, sí. Lo No. trajo de atrás, lo trajo de atrás. Pensé que lo transformó Pero. a la presión igual No. a... Sí, sí, pensé que lo transformó. No, pero está bien la pregunta. Mira, siempre se arranca con chiquitito para yo entonces tener la posibilidad de hacer la entrega total, ¿sí? O sea, este diferencial, si vos querés, ¿sí? No, tenemos que usarlo siempre. Cuando trabajo con diferencial trabajo con una porción que me permite a mí sumarla, ¿sí? Bueno, se llama integrar. Vamos al punto de vista matemático. ¿Qué te sugiere este símbolo integral?
Es como una S grandota. Para que haya una S grandota, de ahí lo sacaron el símbolo este, ¿no? Es un montón de partecitas, ¿sí? Que para que suceda eso, tengo que poner un diferencial, ¿sí? Diferencial es pequeña parte, no te preocupes por eso, ¿no? O sea, no sé. Mi explicación del análisis matemático, te lo explico como lo entiendo yo, si no, no lo podría dar. Sí, sí, no, igual sé lo que es un diferencial, profe, no, yo por ahí preguntaba más por qué lo había puesto. Pero, Para poder o sea, integrarlo. ¿por qué relación le había puesto que se me marearon las fórmulas ahí? Pero igual después la repaso el PowerPoint y está eso. Bueno. Bueno, si no, preguntame de vuelta. Sí, Sí. tal vez te explique primero. Bien. Bueno, me queda adiabático. Pero lo voy a dar el miércoles. Pero voy a hacer problemas de esto porque tiene mucho de... Los voy a perder. Hay estos problemas, ¿sí? También están a los efectos de que vayamos practicando. Y un poco lo veíamos con Omar, esto de no darle tan disgregado, pero yo sí se los doy, pero con la conciencia o con la idea de que ustedes no se auto boicoteen, o sea, vayan haciéndolo, pero primero traten de hacerlo ustedes, ¿no? Y después vean el camino que nosotros seguimos, ¿no? En relación a lo que estuvimos viendo, les propongo mostrarles rápidamente, así lo pueden hacer ustedes, a estos problemas, ¿sí? Se tiene un sistema cerrado que contiene un gas, que se le entrega un calor de 2,6 kilocalorías. Es más, voy a hacer el primero, y después les voy a dejar para el miércoles. Como vamos a estar nosotros solos, ustedes después me dirán cómo lo seguimos, ¿no? Vuelvo sobre el enunciado. Se tiene un sistema cerrado que contiene un gas y se le entrega calor, me dan las calorías, en realidad en kilocalorías, genera un proceso isobárico. Acuérdense, isobárico era a presión constante, ¿no? Aumentando su volumen, fíjate, desde 300 centímetros cúbicos, ¿sí? Aumentando su volumen en 300 centímetros cúbicos. Es decir, que ¿qué es lo que te está dando acá? La variación de volumen, porque si lo aumentó en 300, no me interesa cuál es el inicial y cuál es el final. Lo aumentó en 300, es mi delta B. Determinar la presión en PSI del sistema, si durante la transformación se genera un aumento de energía interna de 2800 joules. Determinar además el trabajo entregado. Bueno, muy fácil, ¿sí? Muy fácil. ¿Cómo respondemos? Pasamos los datos a unidades compatibles, siempre hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, fíjate, algunas recomendaciones. A ver, ¿en qué lo trabajé acá, no? Las calorías, bueno, la pasamos a joule, ¿no? ¿Podríamos trabajar en calorías? Sí, podríamos trabajar en calorías. La variación de los volúmenes, pasátelo siempre a metros, ¿sí? Es una recomendación más del punto de vista de la mecánica de resolver ejercicios, ¿no? Ya que la variación de energía interna la tenés en Joule, ¿sí? Entonces, estamos trabajando con el sistema internacional, ¿sí? Energía en Joule, volúmenes en metros cúbicos, ¿no? Energías en Joule, ¿sí? Bien. El primer principio de la termodinámica para sistemas cerrados, no nos queda más que decir que es esto, ¿no? Despejamos la presión que nos pide en PSI. ¿Se acuerdan lo que era PSI? Libras sobre pulgadas cuadradas, ¿no? Entonces, fíjate que me va a quedar esta expresión, ¿sí? Reemplazando los valores numéricos, ¿sí? Me quedaría en pascales, ¿no? Si hago la transformación de pascales, el pascal, acordate que era Newton sobre metros cuadrados, ¿no? Pascales, ¿sí? Y el PSI es libras sobre pulgadas cuadradas. Bueno, o busco la relación, ¿sí? De conversión, o paso lo que era Newton a libras y metros a pulgadas. Yo no lo haría, pero también lo podés hacer y te da eso, ¿no? Recordemos eso, ¿no?
El trabajo que necesito calcular es, bueno, surge de despejar, ¿no? De despejar el calor y la energía interna. Y en este caso nos quedaría, como es una relación de energía, ¿sí? Es una ecuación de energía, me va a quedar 8080 joules, ¿sí? Es la resta de eso, ¿no? Y el diagrama de Clapeyron, creo que lo hice, ahí está. ¿Mm? Va a ser eso, y lo que me representa el trabajo rayado son los 8800 joules, ¿sí? Así que bueno, fíjate que te dejo estos tres, por lo menos podemos hacer los tres primeros, repasarlos, ¿sí? El cuarto, déjame que te lo hagamos cuando te dé la teoría de esto, que está ahí, si querés verla, no hay problema. Y daríamos por finalizado para sistema cerrado el miércoles, el próximo miércoles. Y Profe, le por hago hoy, una consulta. diga. Estos problemas no son los de la guía, ¿no? No, eso era otra cosa. Gracias por preguntar. Los problemas de la guía no están, no me acuerdo si están los resultados, sinceramente, pero para el miércoles sí se lo voy a dar a los resultados, ¿sí? Así que estos problemas que yo los preparo para que ustedes lo vayan resolviendo, son problemas tipo que involucran a todos los problemas de la guía, ¿no? Así que no, estos no están en la guía. Pero me aboqué un poco a preparar estos problemas para transmitírselo así que ya en estos días se los voy a subir a los problemas, a los respuestas de los problemas de la guía. Sí, no son. ¿Y estos problemas, profe, los copio, digamos, o lo va a subir igual, tipo algún PDF o algo así? Yo lo voy a hacer de las dos formas, porque ya la otra vez me pasó eso. La otra vez subí y después el ingeniero Duarte también modificó para subir, para darle todo. Así que le voy a mandar por correo, se lo voy a poner en el campus y se lo voy a modificar la guía si es que no está. No recuerdo si lo hice. Pero se los voy a hacer llegar, eso no. Y o si no se lo hago llegar, me lo piden, pero no. Pero se lo voy a hacer llegar, no hay problema. Yo le digo porque hoy es lunes y ya el miércoles tenemos y falta poco, ¿no? Claro, sí, sí. Ok. Ahora, mañana lo veo. En realidad, me fijo ahora y si ya los voy teniendo, los voy subiendo. Pero no hay problema. Bueno, nos estamos viendo entonces con el resultado del parcial en esta semana y con esta clase. Profe, otra consulta. Dale, sí. Esta vez, la vez que fuimos a rendir el primer parcial, ¿le dieron alguna devolución de si nos portamos bien, mal, respetamos los protocolos y esas cosas? ¿Se puede saber? No nos han dicho nada, así que estamos re contentos. Nuestra relación con las autoridades son así por correo, ¿viste? Le mandamos las ¿cómo se llama? Las burbujas como nos las habían pedido, o sea, quién estaba en qué lugar. Y le mandamos una nota de agradecimiento y nada más. Así que si no nos dijeron nada, estamos más que felices, porque fue muy lindo verlos. Ah, qué bueno, profe, gracias. No, por favor. Bueno, que tengan buenas noches y nos estaremos viendo el miércoles, si Dios quiere. Chao, profe. Que estés bien. Chao, Chao, chao. Chao, buenas noches.